Este video es patrocinado por Poisandra, la adorable villana que nunca deja de sonreír. Semejante a una paleta payaso de tamaño familiar, ella es la mano derecha de Sledge para buscar las Energems antes que los Power Rangers Dino Charge. Poisandra. Demos comienzo a este fabuloso video. Hola mis depravados, espero que se la estén pasando, por donde les quepa. Pues ya entrados en este cuarto mes del 2015, es por todos sabido que SNK Playmore anduvo en la pendeja todo el año anterior lanzando juegos para dispositivos móviles, en vez de enfocarse en el 20º aniversario de The King of Fighters, el cual fue omitido por completo. Pero supuestamente, la empresa sí le está dedicando tiempo a la celebración del aniversario de KOF, principalmente metiendo a los personajes de la franquicia al juego Metal Slug Defense. Cuando debe ser todo lo contrario. Para celebrar el 20 aniversario de KOF, deberían meter como invitados especiales a los personajes de Metal Slug a un juego de KOF. Pero en fin. Concebido por Eikichi Kawasaki y Takashi Nishiyama, The King of Fighters nació en agosto de 1994 bajo la placa de SNK, la Neo Geo. Y en sus 20 años de vida, la serie ha pasado por muchos momentos. Desde los más épicos y memorables, hasta los más deprimentes y nefastos. Sin embargo, y pese a quien le pese, The King of Fighters es y seguirá siendo el juego de peleas en equipos por excelencia. Ya es justo y necesario que yo también dedique un video conmemorando los 20 años de esta gran serie de juegos de pelea, que hasta la fecha, sigue siendo parte de mi vida. Les enlistaré mi top 15 de The King of Fighters. Del peor al mejor título. Comencemos. 15. The King of Fighters 2002. En el lejano año 2002, la antigua SNK como la conocíamos, ya había muerto. Playmore, compañía comandada por Eikichi Kawasaki, ya le había arrebatado las franquicias de SNK a Aruze, la compañía que absorbió a SNK y no la salvó de la bancarrota, como era su obligación. Entonces Playmore, comprometido con los fans tanto de KOF como de las demás series, ordenó a la compañía coreana Iolit a desarrollar la entrega de KOF del 2002. Y lo único que tuvimos es un juego bastante mediocre, carente de creatividad, y al ser un Dream Match, no tenía historia. El juego estaba muy mal balanceado, lleno de errores de programación, combos fáciles de hacer, dificultad nula, apartado musical asqueroso a pesar de que varias melodías eran remixes de canciones clásicas, en pocas palabras, una completa mierda en todos los aspectos. Además de ser la edición de KOF en recibir más versiones hackeadas, y ser la delicia de pseudo jugadores nacos tercermundistas. 14. The King of Fighters Neo Wave. Después de estar albergada por 9 años en la ya muerta Neo Geo, SNK Playmore decide llevar sus juegos a una nueva placa arcade. El Atonis Wave, de Sega Sammy. La cual era una Dreamcast en cuanto a especificaciones técnicas, por lo que se puede traducir esto en juegos con mejoras gráficas y de jugabilidad. Muchos esperamos con ansias la nueva entrega de KOF desarrollada bajo esta nueva placa. Pero lo único que recibimos fue una sonora bofetada al tener una versión más pedorra y pitera de la 2002. Con más personajes, que desafortunadamente, no sufrieron cambio alguno, es decir, solo copiaron y pegaron a los personajes que agregaron sin hacerles ajustes ni nada. Además de no tener historia de nuevo, tuvieron el descaro de meter como jefe final al Geese Jaguar, del Art of Fighting 2. Salvo que este sí recibió su lavado de cara para que el sprite se viera más acoplado al estilo de las animaciones de KOF. La excusa que dio SNK Playmore para este desastre fue, que era un juego de prueba para checar las capacidades del Atomic Wave. Cuando el motivo real a este fiasco era que, el contrato de Sega Sammy y SNK pedía con urgencia lanzar un juego a como diera lugar. Y he aquí el resultado. 13. The King of Fighters 12.
Después del éxito de The King of Fighters 11, de haber lanzado otros 3 títulos para el Atomic Wave, el contrato de SNK con Sega Sammy y la vida de su placa arcade, llegaron a su fin. Por lo que SNK Playmore buscó una nueva placa para juegos de arcade, y la empresa fijó su mira hacia la compañía Taito, y su flamante placa, la Type X2. La cual era bastante potente y puede reproducir gráficos en alta definición. Anunciado en 2007, causando revuelo durante 2008 revelando los nuevos gráficos de sus animaciones, y finalmente lanzado en 2009 en el marco del 15 aniversario de la serie, se vuelve a repetir la historia del 10º aniversario de KOF. Ahora no solo fue una bofetada, también una mentada de madre con escupitajo en la cara. 4 años de espera, solo para darnos un juego incompleto. Con pocos personajes, poca variedad de música, una jugabilidad bastante rara, de nueva cuenta sin historia, y para rematar, sin jefe final, y solo nos teníamos que enfocar en romper récords de tiempo. Lo que nos promocionaban como el renacimiento de la serie, fue una completa decepción a pesar de sorprendernos con su nuevo apartado gráfico, el cual dejaba atrás por completo aquellas viejas animaciones que ya pedían a gritos que las dejaran descansar. SNK Playmore nos salió con la misma pinche excusa al fracaso de KOF 12. Que solo se trató de un juego de prueba para checar las capacidades de la Taito Type X2. Cuando en realidad, SNK se vio presionado a lanzar el juego rápidamente después de ver que la competencia ya tenía mucho terreno ganado. Sin embargo, The King of Fighters 12 merece ser jugado. Admito que esta entrega me terminó gustando a pesar de sus fallas garrafales. Su extraña jugabilidad que ahora se basaba más en counters, eso lo hace entre comillas, especial. 12. The King of Fighters EX, Neo Blob. La primera entrega de KOF en aterrizar en el Game Boy Advance en 2001. Usando elementos de KOF 99 y KOF 2000, este juego tenía una movilidad bastante rara y lenta. Al parecer este juego, fue hecho con un motor para juegos tipo Mugen, además de que este juego no fue desarrollado por SNK, sino por Artoon, bajo la licencia de SNK. Nos presentan como jefe final a Geese Howard, quien está intentando esparcir un virus mortal por toda Southtown, y para eso, Geese organiza un torneo KOF para buscar a los guerreros más fuertes, y así reclutarlos para que lo ayuden a conquistar Southtown. Y por último, pero no menos importante, nos presentan a un personaje nuevo para la ocasión. Moy Habana. 11. The King of Fighters EX2, Howling Globe. La segunda entrega de KOF en ver la luz en el Game Boy Advance de Nintendo en 2002. Ahora bajo la licencia de Playmore y desarrollado por Sontech, EX2 usó como base la KOF 2000, por lo que podemos considerar esta entrega como un port de la 2000 para Game Boy Advance. Usando una interfaz distinta y metiendo equipos de 3, en lugar de 4 pero respetando el sistema de Strikers, EX2 nos presenta de igual forma que su predecesor, una historia original, con un jefe 50% original. Shinobu, quien vendría siendo la reencarnación de Leopold Genis. Además de mostrarnos más personajes nuevos, como Miu Kurosaki, Jun Kagami, y Rei Ryogami. Este juego no debe faltar en la colección de Game Boy Advance. 10. The King of Fighters Maximum Impact. En este punto abarco a los 3 únicos juegos de esta saga. No todo fue decepción en la celebración del 10º aniversario de KOF. SNK Playmore decidió llevar a su más famosa franquicia al campo de las 3 dimensiones. Anunciado con bombo y platillo a finales de 2003, y lanzado en agosto de 2004 para PlayStation 2, The King of Fighters Maximum Impact marcaría un nuevo comienzo para la serie, una nueva saga. Donde ahora los protagonistas son los hermanos Meira, Alpha y Zoide. Y toda la historia se desarrollaría en la enigmática y legendaria ciudad estadounidense de Southtown, y la guerra entre mafias para obtener el control de los barrios bajos de la ciudad es el punto clave para la organización de un torneo clandestino de KOF. Trataron de respetar la jugabilidad 2D, con la implementación de un sistema de combos llamado Stylish Arts, el cual es similar a los combos de Tekken. Sin duda que Maximum Impact es una saga histórica y que merece ser recordada. Aunque a muchos no les haya gustado. Cabrones. 9. The King of Fighters 94 Reboot. El comienzo de la leyenda. Para celebrar el 10º aniversario de la serie, SNK Playmore lanzó por primera vez KOF 94 para una consola que no fuese la Neo Geo. El PlayStation 2 fue el gran elegido para albergar uno de los títulos conmemorativos. The King of Fighters 94 Reboot es una versión remasterizada tanto gráfica como jugablemente del primer juego de la serie.
La interfaz recibió un completo lavado de cara cambiando los menús, creando bellos escenarios en 3D con una perspectiva de 360 grados, es decir, los personajes daban la impresión de moverse en diferentes planos de los escenarios cada que los personajes esquivaban. Los sprites también retocados en alta resolución y se ven más detallados. El atractivo principal de esta remasterización, además de ser las mejoras en los gráficos, era también el juego en línea. Por desgracia, el servicio de juego en línea que usaba SNK para sus juegos, solo estaba disponible en Japón. Además de incluirnos a un personaje extra. Saisyu Kusanagi, el papá de Kyo. Quien solo fue un simple copia y pega directa del COD 95, sin embargo, se acopla perfectamente bien al COD 94. 8. The King of Fighters 2003. Tras el sorpresivo renacimiento de SNK a manos de Playmore en 2003, y llamándose ahora SNK Playmore. Después del agridulce SBC Chaos SNK vs Capcom, y los ignorados Metal Slug 5 y Samurai Shodown 5, la empresa andaba en chinga loca creando la edición 2003 de KOF, la cual forzosamente tenía que dar inicio a una nueva línea argumental. Y así fue, en diciembre de 2003, SNK Playmore lanza su primer KOF, mostrando algo que nunca se había visto en la serie. La modalidad Multishift, que te permitía cambiar de personaje en tu equipo durante el combate. Pero dicha acción la teníamos bastante limitada, ya que debías esperar a que te apareciera la indicación de que ya podías cambiar de personaje. La movilidad era algo torpe y lenta, además de que los especiales de nivel 2 solo podían ser ejecutados por el líder del equipo, por eso también tenías que ser algo cuidadoso al escoger tu primer personaje, ya que ese será tu líder en todo el juego. Esta entrega nos presentó a un nuevo protagonista, Ash Crimson. Personaje que adquirió mucha popularidad. Este juego es muy recomendable, a pesar de su movilidad. 7. The King of Fighters 2001. El desenlace de la saga de NES correría a cargo ahora de la compañía coreana, Iolit, pero bajo las órdenes de Breccia, compañía propiedad de Eikichi Kawasaki, que usó para pelear los derechos de las franquicias de SNK contra Aruse. Sin embargo, el nombre de Breccia nunca aparece en el juego, salvo en los créditos finales. Eso fue porque Breccia pidió que el juego todavía usara el nombre SNK, que el señor Kawasaki logró también quitarle el nombre a Aruse. Breccia pasaría a convertirse posteriormente en Playmore. Al ser desarrollado por otra compañía, la 2001 presentó una dirección de arte bastante espantosa. La interfaz, el diseño de los retratos de los personajes y el artwork corrió a cargo de Nona. Un trabajo completamente grotesco. La jugabilidad era casi igual a su predecesor, pero con un cambio bastante brusco. El poder elegir cuántos strikers y personajes jugables. Tenías la posibilidad de que los combates quedaran así. Un peleador con 3 strikers, contra 2 peleadores con 2 strikers. Igual se podía usar la alineación clásica. 3 peleadores y un striker. El desbalance era evidente. Y de la historia, ni hablar. Se quedó bastante corto el final de NES. Nada que hacer contra el final de la saga de Orochi. 6. The King of Fighters 97. Ya que mencioné la saga de Orochi, el puesto número 6 se lo lleva el épico desenlace de la saga de Orochi. La 97. Aquí ya teníamos por primera vez el poder elegir el modo Advance, que eran los subsistemas de COD 96, o el modo Extra, para los que se acomodaron mejor con el estilo de carga de poder y de esquivar de pie de las primeras 2 entregas. La plantilla de personajes era bastante variada, y la movilidad muy fluida y amable a la hora de jugar. Pero lo mejor de esta entrega es su narrativa. Al ser el final de la legendaria saga de Orochi, teníamos como jefe, obviamente, al mismísimo Orochi en persona. Quien te saca de quicio al atacarte con sus pilares de luz que sacaba del piso. Un KOF legendario. 5. The King of Fighters 11. Después del fracaso de Neo Wave, y el rotundo éxito de Neo Geo Battle Coliseum, SNK Playmore ahora sí va en serio con el capítulo 2 de la ya denominada saga de Ash. KOF 11 corrige y pule todo lo que salió mal en 2003. Ahora el modo Multishift contaba con 2 acciones. El Save Shift, y el Quick Shift. Estas 2 acciones, además de las cancelaciones de movimientos, ahora dependían de una barra llamada Skill, la cual solo podíamos acumular 2 stocks. Además de poder hacer ataques en equipo, algo también nuevo en la serie, los combos haciendo cambios de personaje son un completo espectáculo en las retas. La movilidad todavía se sentía algo tosca, pero mejoró bastante respecto a la 2003. De lo mejor que hizo la SNK Playmore. 4. The King of Fighters 13.
Después del fiasco de KOF 12, esta vez SNK Playmore se jugaría el todo por el todo. Según palabras de la gente de la empresa, si KOF 13 fracasaba, esta entrega sería la última en producirse, y KOF llegaría a su fin. KOF 13 es todo lo que su predecesor no fue, porque de hecho, dentro de las carpetas de la versión arcade de KOF 12, vienen varios archivos. Entre ellos, videos con las introducciones de Saiki y de Tarkash, pero no tienen sonido y tienen de fondo el escenario del estadio de KOF 12. Además de tener varios archivos con nombres de personajes que nunca contó el juego, como Huayai, Máxima y Vice. Debutando a mediados de 2010, The King of Fighters 13 usó el mismo motor de KOF 12, pero usando un sistema de juego similar al KOF 2002. Donde contamos con una barra especial llamada Drive, con el cual podíamos hacer las cancelaciones denominadas como Drive Cancel, y al igual que en 2002, la barra puede activar un modo llamado HD o Hyperdrive, con la que podemos también hacer las cancelaciones Max Cancel. La movilidad es más amable y fluida, y la capacidad de combos es enorme, pero muchos de esos combos abusan del famoso Yodel, que no te permiten caer y te atacan en pleno aire. Algo bastante irritante, y que muchos juegos de pelea usan de esta mierda. En cuanto a la trama, nos narran el desenlace de la poco aclamada saga de Ash, y desafortunadamente, la saga recibió uno de los finales más pinchurrientos que he visto en mi vida. Para no hacerles el cuento largo, Ash sacrifica su cuerpo y existencia para derrotar a Saiki, y eso implica borrar su existencia y todo lo que ha hecho, es decir, todo lo ocurrido desde KOF 2003, nunca sucedió. El juego estuvo excelente. Pero su historia no. Qué lástima. 3. The King of Fighters 2002, Unlimited Match. Para celebrar el 15 aniversario de KOF, SNK Playmore decide recrear desde cero la que es considerada hasta la fecha, la peor entrega de todas. La 2002. Este remake de KOF 2002 nos muestra un lavado de cara completo a toda la interfaz del juego, desde los menús, hasta los escenarios que están por demás geniales, el artwork de los personajes es espectacular, la dirección de arte es de lo mejor que se ha visto hasta ahora. La plantilla de personajes es de las más grandes y variadas, y que nunca se había visto antes. 66 personajes en total, incluyendo personajes ex y jefes. Y por supuesto, al tener a todos los jefes de la saga de NES, tenemos muchas posibilidades de variar nuestras batallas contra la CPU. La movilidad y capacidad de combos es la misma que la versión original, pero con sus notorios ajustes, agregado de movimientos y balanceo. Aún tiene algunos errores en el aire, pero no son de gran importancia, aunque la dificultad no fue cambiada, salvo en la versión de arcade. La música es espectacular y nos hace olvidar la apestosa música de la versión original. Y como atractivo principal, Unlimited Match nos presenta a un nuevo personaje. Nameless. Quien vendría siendo el reemplazo de K49, por causas de derechos de autor al ser una copia descarada de Tetsuo Shima, del manga Akira. Y al contar con este nuevo personaje, nos relatan una pequeña historia que envuelve al susodicho, la cual sería una pequeña extensión de la saga de NES. Definitivamente este juego no debe faltar en la colección de nadie que sea fan de la serie. 2. The King of Fighters 2000. Por desgracia, la saga de NES también corrió con la misma suerte de varias sagas de SNK. No ser terminados. Siendo este oficialmente el último KOF hecho por la antigua SNK, KOF 2000 fue una producción de muy bajo presupuesto en comparación a entregas anteriores, sin embargo, eso no fue impedimento para tener en nuestras manos una de las mejores entregas hasta la fecha. Siguiendo con el mismo sistema de Striker mostrado en la 99, pero haciéndola varias mejoras. Sobre todo de que ahora puedes llamar al Striker mientras estás atacando, para así crear un combo con más golpes y se vea mucho más espectacular. La movilidad es rápida, fluida, y la capacidad de combos es excelente. Además de tener uno de los mejores soundtracks de toda la serie. La historia termina de forma trágica con la destrucción de la enigmática ciudad Southtown con el cañón cero. Además de tener el debut de otro de los personajes más populares, y que desafortunadamente ha sido degradada con el pasar de los años. Kula Diamond. 1. The King of Fighters 98, Ultimate Match. Ahora, llegamos con la mejor entrega de la serie hasta la fecha, y la merecedora del primer lugar. La 98. Para celebrar el 10º aniversario del lanzamiento de la mejor entrega de la serie, al igual que con 2002 Unlimited Match, y 94 Reboot, SNK Playmore puso en marcha el desarrollo del remake de KOF 98.
arreglando los pocos defectos que tenía, y mejorando todo lo bueno que ya tenía. Ultimate Match cuenta con una dirección de arte estupenda, la cual daba una refrescada a la interfaz, incorporando los personajes que hicieron falta, crearon artwork especialmente para esos personajes. Y los personajes que fueron añadidos, no solo fueron un simple copia y pega, sino que los adaptaron muy bien para que se acoplaran a la movilidad y estilo de la 98. Además de ya tener los acostumbrados modos Advance y Extra, nos incorporan un tercer modo llamado Ultimate, con el cual podemos crear nuestra propia barra de poder y poniendo las habilidades que queramos. Por ejemplo, barra de extra, con la habilidad de correr y esquivar de pie. Son muchas las variaciones que uno puede hacer para crear tu propia barra de poder. Y tal como en 2002 Unlimited Match, al tener todos los jefes de la saga de Orochi, las posibilidades de buenas batallas contra la CPU son muchísimas. Por eso y muchos detalles más, The King of Fighters 98 Ultimate Match es el indiscutible ganador del primer lugar en ese ranking top. Bueno mis rufianes, espero que les haya gustado este top. Sé que dejé muchos títulos fuera, como los COD de Neo Geo Pocket, KOF y los del Sega Dreamcast. Pero no quiero alargar más esto. Me despido por el momento, agradeciendo de nuevo sus visitas, y por favor no dejen de correr la voz, comentar, darme like, compartir y suscribirse. Además de seguirme en mis redes sociales. Se lo cuidan, se lo lavan, y ahí nos olemos. Adiós.